soy Antonio Sala y en este segundo vídeo vamos a continuar con el análisis teórico del control proporcional de un sistema de primer orden para justificar con ecuaciones lo que estamos viendo en simulaciones de qué es lo que ocurre al subir o bajar la ganancia proporcional. En un primer vídeo analizamos el comportamiento ante cambios de referencia, que cuanto más ganancia, menor error y más rápido el transitorio, menor tiempo de establecimiento, aunque bueno, en la práctica, cosa que la teoría no predecía, la rapidez estará limitada por la saturación. Y en este segundo vídeo vamos a analizar el comportamiento ante perturbaciones en la entrada, que básicamente también acabará siendo que cuanto más ganancia, menor error final y menor duración del transitorio. Eso que se vio así por prueba y error, digamos, en otro vídeo previo que acabamos de ver aquí, vamos a intentar justificarlo también teóricamente, del mismo modo que la amplificación del ruido de alta frecuencia sobre mi actuador, sobre mi variable manipulada, conforme subo la ganancia. Vamos a ello. Ahora tocará analizar esta parte de la respuesta ante perturbaciones a la entrada. ¿Qué ocurre cuando alguien me roba caudal de repente en mi depósito o algo así? Bueno, pues en este caso la respuesta ante du pues va a ser g entre 1 más gk. Fijaos que el denominador es el mismo que ante cambios de referencia y por lo tanto lo que es la dinámica, estabilidad, tiempo de establecimiento, posición de los polos de bucle cerrado será idéntico, con lo cual no necesitamos repetirnos. A ver, realmente 1 más gk no es el denominador. En todas estas funciones de transferencia pues salen cosas arriba que son diferentes y abajo sale 1 más gk, pero bueno, como en general son funciones de transferencia g y k con numerador y denominador, pues voy a decir que es un numerador de g, numerador de k, denominador de g y denominador de k. La cuestión es que estas cosas pues acabarán siendo, claro, quitando denominadores, cosas por dg de k entre dg de k más numerador. De modo que es esto lo que el Symbolic Toolbox, después de operar, realmente tiene en el denominador de todas las funciones de transferencia que vemos aquí y también de la variable manipulada, etcétera. Y por eso decimos un poco que la dinámica va a ser la misma. Bueno, cuando hay cancelaciones, etcétera, en cosas más complicadas podrían ser necesarios refinamientos, pero aquí que estamos en control proporcional del primer orden, pues esto subrayado en azul es lo mismo y por lo tanto, pues si os fijáis, gk entre 1 más gk, que era lo de referencia, pues da este denominador, 2s más 2kc más 1 y, por ejemplo, pues la respuesta ante perturbación en la entrada, g entre 1 más gk, pues también da el mismo denominador y la respuesta a ruido de medida en la variable manipulada, k entre 1 más gk, que veremos al final del vídeo, pues también da el mismo denominador, ¿vale? Por lo tanto, los polos de todas las funciones de transferencia y bucle cerrado son los mismos y lo que cambian pues son esas cosas por denominadores o no sé qué en el numerador, que son los ceros. Bien, pues después de este inciso continuemos con el análisis de la respuesta ante perturbación en la entrada. La predicción, por tanto, es que el transitorio ante referencia dure lo mismo que el transitorio ante perturbación. Vamos a verlo en mis simulaciones. Si pongo ganancia 1,5 por decir algo, el transitorio durará 3 por 1 entre 2, o sea, 1,5 segundos. Y bueno, pues vemos que aquí en efecto dura 1,5 segundos, desde 0 hasta 1,5. Y aquí, pues desde 10 hasta 11,5, pues efectivamente también vemos que el 95% de la bajada de salida ha ocurrido en esos 1,5 segundos. Por lo tanto, pues confirmado en la simulación lo que la teoría predice, que tarde lo mismo el transitorio ante referencia que ante perturbación en la entrada de U. Bien, con lo cual entonces
la dinámica pues es la misma, estable y tarda lo que tarde en función de k, y ahora se trata de ver pues a dónde llega. O sea, mi pregunta es cómo calcular este valor final. Entonces digamos que este valor final, en teoría, se va a poder calcular como la ganancia estática de esta función por el valor final de la perturbación de la entrada. Eso es lo que vamos a hacer, pero hay que hacer una puntualización práctica, que es que esta perturbación en la entrada, quien me roba caudal, o me roba presión, o me cambia la temperatura de algún reactivo o eso, pues en muchas aplicaciones eso no es medible, o en principio no es medible. Comprar sensores cuesta dinero, y por lo tanto, si no es medible, pues no puedo calcular el valor de este escalón por el que multiplicar a cierta función de transferencia. Por lo tanto, los cálculos con perturbaciones no medibles se van a poder hacer en teoría y en simulación, pero en la práctica pues el valor final pues dependerá pues eso de cómo de grande sea esto o no, cosa que no sabremos hasta que vayamos y lo veamos experimentalmente. Pero en fin, estamos en un vídeo teórico y por tanto la ganancia estática de G entre GK más 1, pues vamos a ver lo que da. Pues G entre GK más 1, puesto bonito por la Symbolic Toolbox, da esto de aquí, que tiene el mismo denominador y que, como hemos dicho, tiene los mismos polos, etcétera, que lo que habíamos visto antes. Y ahora, bueno, pues haciendo S igual a 0, que es lo que decimos aquí, pues tengo que la ganancia estática es 2 entre 2kc más 1. Y por lo tanto, el valor final de la desviación será este coeficiente por el valor de la perturbación, y que pues aquí podremos suponer, claro, en la simulación, etcétera, lo que se ha hecho, pero en la práctica pues esto es lo que va a ser medible y esto es lo que será no medible, con lo cual realmente en la práctica muchas veces lo gastaremos al revés. Si mido que se ha desviado no sé cuántos centímetros mi nivel, pues dividiendo por esta cosa en azul obtendré cuánto caudal me estaban robando. Bien, pues simplemente eso, ¿vale? Es para que sepáis la utilidad o no utilidad en una situación práctica de este tipo de expresiones. La cuestión es que, bueno, pues lo importante para determinar la calidad de mi control suele ser pues el cociente entre esta desviación residual cuando hay control y la desviación residual cuando no hay control. O sea, aquí pues esta desviación residual es de 0,3 o algo así, y cuando no hay control, si pongo la ganancia a 0, se va súper lejos hasta menos 1,2 o algo así, y entonces, bueno, pues 0,3 entre 1,2 pues me dice que mi control reduce el efecto no deseado de lo que sea que le está entrando de 1,2 a 0,3, pues lo reduce a un 25%, y eso es un poco pues lo interesante, ¿vale? Entonces, claro, sin control, si esto no está, pues el efecto en bucle abierto es simplemente la perturbación por la ganancia del proceso. De modo que mi ganancia del proceso, sustituyendo S por 0, pues es 2. De manera que por cada unidad de perturbación, por cada grado o litro o lo que sea que me estén robando, mi salida sin control se desviará 2 unidades, y ese cociente de lo que se desvíe en bucle cerrado, esto de aquí, dividido por lo que se desvía en bucle abierto, pues en este caso da 1 entre 1 más 2kc. Y por lo tanto, por ejemplo, vemos que efectivamente, si kc es 1,5 como habíamos simulado, 1 entre 1,5 por 2 más 1, pues es 1 entre 4. Efectivamente, este ratio predice que mi simulación sin control tiene una desviación que, cuando suba el control a 1,5 de ganancia proporcional,
la desviación residual será 4 veces menor. Si nos fijamos curiosamente, pues esta ratio, que era, claro, pues la ganancia de g entre 1 más gk, que era pues la desviación, y que dividíamos entre la ganancia de g, bueno, pues esto acaba dando la ganancia de 1 entre 1 más gk y dando este numerito de aquí, que coincide con lo que ante referencia habíamos llamado coeficiente de error de posición. En efecto, aquí lo tenemos, la ganancia de referencia de error da el mismo número, y por lo tanto este numerito, el error de posición, es el error cuando la referencia vale 1 y es la ratio entre la desviación sin control y la desviación con control. Claro, esto es así un poco cuando pues el proceso G es estable y esta ganancia pues es un valor finito, digamos, porque si por lo que sea esta ganancia fuera 0, pues dividir por 0 esta ratio no tendría sentido, o si fuera inestable, pues estaría, esa ganancia realmente sería infinito y bueno, ¿vale? Pero en este caso concreto, pues la ratio entre la desviación con y sin control ante perturbación de entrada es la misma que el porcentaje de error, digamos, ante referencia a unidad en seguimiento de referencias. Bien, pues quería hacer esta puntualización antes de continuar. Lo último que deberíamos analizar es el efecto de la amplificación del ruido de medida. En el sentido que si las ganancias son muy altas, pues claro, el ruido de medida, que se ve poquito aquí, se amplifica mucho en la salida. Entonces, básicamente, se puede probar. Esta es la función de ruido de medida, acción de control, que habíamos despejado, que queda ahí, de manera que la respuesta en frecuencia es sustituir S por J omega, unidad imaginaria por frecuencia, da esta expresión de aquí, y que cuando omega tiende a infinito, que es lo mismo que cuando S tiende a infinito, pues el límite de todo esto es justo la constante Kc, que es lo que dice aquí. Realmente el límite cuando la frecuencia omega tiende a infinito, pues como es simplemente una transformación lineal de S, pues es el mismo que cuando S tiende a infinito. Aquí un poco que yo podría decir, bueno, pues cuando S tiende a infinito, esto es despreciable en el numerador, esto es despreciable en el denominador, y esto acaba siendo 2kcs entre 2s, pues kc. O sea que a alta frecuencia la amplificación del ruido de medida es kc. Cosa que, bueno, pues intuitivamente podríamos haber explicado, ¿no? O sea, si yo el error lo multiplico por 20, pues no me resulta sorprendente que el ruido que tenga el error se multiplique por 20. Pero bueno, pues la explicación formal es esta y que solo ocurre a alta frecuencia. Este límite, pues obviamente, pues MATLAB lo sabe calcular. Aquí lo tenemos. Y si ahora dibujo, pues para ganancia 1, 2 o 5, esta respuesta en frecuencia, pues tengo, por ejemplo, pues este diagrama, donde en el eje de abscisa tengo la frecuencia en radianes por segundo y en el eje vertical pues tengo la amplificación de los componentes frecuenciales del ruido pues a la frecuencia de las abscisas. Y en este diagrama vemos pues que eso que, aunque a baja frecuencia el efecto no es excesivamente patente, pues a alta frecuencia pues es 1, 2 o 5 el efecto de la amplificación. Y por lo tanto eso coincide un poco con lo que observamos, que a ganancias altas pues se produce una sobrerepresentación de los componentes del ruido de alta frecuencia que son amplificados muchísimo y que bueno, pues que a ganancias más bajas eso es más razonable. Entonces bueno, pues habría que limitar el tema de las ganancias, o si realmente mis señales son muy ruidosas, pues a lo mejor habría que pensar en algún tipo de filtrado o algo que entra fuera de los objetivos de este vídeo, ¿vale? Con lo cual, pues esto concluiría el análisis
de esta amplificación de alta frecuencia sobre la acción de control, que en la práctica podría ser perjudicial si hay elementos electromecánicos, porque podría producir vibraciones y fatiga, o excitar algunas resonancias o vibraciones estructurales o algo no modeladas. Y eso pues está justificado aquí teóricamente en este gráfico, que lo que está representando es esta fórmula de la respuesta en frecuencia. Lo que sí que es verdad es que normalmente los gráficos de respuesta en frecuencia se utilizan en escalas logarítmicas, lo que se llama diagrama de Bode. Eso tiene sus ventajas en ciertos análisis más complicados. Aquí en este sistema súper sencillo, bueno, pues simplemente vemos que eso, que en bucle cerrado pues se produce una sobrerepresentación de las altas frecuencias respecto a las bajas en mi señal de control, y que si la ganancia es muy elevada, pues eso podría darme problemas y ya está. Con lo cual, vamos a concluir resumiendo lo que hemos visto tanto en el primer vídeo, que hablaba del comportamiento ante referencia, como en este segundo vídeo, que hablaba del comportamiento ante perturbaciones. En concreto, en estos vídeos hemos visto análisis teórico de este diagrama de bloques, escribiéndolo en forma de ecuaciones y despejando la salida, el error de bucle y la variable manipulada en función de las entradas, referencia y perturbación de medida, perturbación de proceso a la entrada. Los denominadores eran siempre 1 más GK, con lo que con K proporcional pues veíamos que conforme K positiva crecía, pues empezábamos en menos 0,5 y los polos se hacían cada vez más rápidos, más negativos, y el tiempo de establecimiento 3 veces entre la inversa del polo pues se hacía cada vez más corto. Esta expresión era el coeficiente de error de posición, que me decía cuál era el error en función de la ganancia, y que cuanto más ganancia, más pequeño. Y entonces pues eso es lo que observamos en las simulaciones, que el bucle es más rápido cuanto más ganancia y los errores son más pequeños cuanto más ganancia. Saturación aparte, claro, porque si conecto saturación hay un límite de la rapidez. Pero eso la teoría lineal no lo dice. Y por último, pues analizando la ratio entre la desviación ante ruido de proceso de entrada en bucle abierto y en bucle cerrado, pues veíamos que también que cuanto más KC, más efectiva era la reducción entre la desviación en bucle abierto y la desviación en bucle cerrado. Con lo cual, con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.